Ok. Buenas tardes, amigos, qué bueno que están aquí con nosotros, ya preparándonos para el programa de esta tarde. Los juicios contra Jesús es el tema de esta tarde y pues yo creo que nada más adecuado para estas fechas. Y estamos ya entrando casi. Muy buenas tardes, amigas, amigos que nos escuchan. Sean todos bienvenidos a su programa Renovando tu Mente. Jueves 17 de abril del año 2025 estamos transmitiendo desde Atmósfera 91.3 FM aquí en la ciudad de San Luis Potosí. Yo soy su amiga Pati Jiménez y estamos transmitiendo también desde Facebook. Facebook también están transmitiendo en este momento. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Y bueno, es jueves de soluciones legales y hoy vamos a ver qué solución le damos a este caso que traemos, los juicios contra Jesús. Y está nuestro experto, es parte ya del inventario, es más, ya nos pide que le hagamos aquí una alcoba porque está en la mañana, tarde y a veces hasta en la noche. El abogado Fernando Link. Bienvenido, Fernando, qué gusto. Pati, muchas gracias, un saludo a todo el auditorio, gracias aquí en cabina a David, a Basti por todo su apoyo, Sí, por claro. todo lo que hacen aquí en el equipo de trabajo. Y hoy en Jueves de Soluciones Legales seguimos hablando, iniciamos esta serie hace 2 jueves. Ajá. Que tiene que ver con todos los temas legales alrededor de Jesús. Ya hablamos hace 2 semanas de Jesús el abogado, hablamos la semana pasada de Jesús el enjuiciado, pero de manera genérica. Ajá. Y un tanto espiritual. Y hoy nos vamos a concentrar en el mismo Jesús el enjuiciado, pero en los juicios contra Jesús. Platicábamos la semana pasada, bueno, primero no nos poníamos de acuerdo que cuántos juicios habían sido. Así es. Y bueno, ya buscando bien la profundidad en la palabra, encontramos 6. Bueno, hay 2 que yo los considero comparecencias. Ajá. Yo consideraría 4 juicios y 2 comparecencias, pero para efectos prácticos, bueno, los juicios también son comparecencias. ¿Qué es una comparecencia? Estar ante una autoridad, comparecer. Entonces te manda a llamar el SAT y tienes que traerme tus documentos, compareces ante el SAT. Ajá. Te mandan unas personas que se están divorciando y el juez los manda a llamar para una cita de evidencia, los manda a llamar y ellos comparecen, platican con el juez. No se emite una sentencia, no se desahogan pruebas, no concluye como tal, pero es una comparecencia. Okay. Entonces, por eso yo ahorita, preparando el tema contigo, Pati, veíamos todas estas 6 etapas y hay algunas que las considero más comparecencias que juicios, pero las 6 son comparecencias. Ajá. Ante diferentes autoridades. 3 autoridades religiosas y 3 autoridades, romanas, pero son las autoridades jurídicas, políticas, económicas de la entidad. Entonces, son un total de 6 comparecencias. Vamos a hablar un poquito. Tenemos 4 bloques para hablar de todo esto. A ver si nos alcanza. Sí, no debe de alcanzar. No prometemos nada. Pero aparte, pues justamente hoy, Jueves Santo, Pati, en el que sabemos que Jesús no fue enjuiciado un jueves, sabemos que cuando Jesús fue enjuiciado, no existía la Semana Santa, no se había inventado la Semana Santa. No, es más, él la inventa. Sabíamos que Jesús, luego yo con algunos hermanos de diferentes denominaciones les decía, bueno, pues sí sabías que Jesús no practicó tu religión, no practicó, no era cristiano, no era católico, no, él era judío. Él iba a la iglesia judía, él iba a la sinagoga. Entonces, muchos de los términos que hoy usamos anteriormente no se utilizaban porque pues es la tradición, el tiempo, el paso, las religiones quienes van encasillando en todo esto. Pero para efectos prácticos, yo cuando me convertí, me rehusaba un poquito ese espíritu de rebeldía que no me dejaba, Pati. Cuando yo me convertí, me rehusaba un poquito a celebrar las festividades cristianas en las fechas romanas. Ajá. A mí no me gustaba, pero bueno, yo venía de un trasfondo religioso muy fuerte y era parte de mi proceso. Entonces, que el Jueves Santo, no, yo no quiero saber nada del Jueves Santo. Que 25 de diciembre Navidad, no, yo voy a festejar Navidad en otro día, que no sé qué. Ya después cedí al sistema. Entonces, al final de cuentas conmemoramos.
Y es bueno conmemorar a Jesús. Cuando Jesús nos dio la enseñanza de la Santa Cena, nos dijo, hagan esto en conmemoración de mí. Conmemorar es recordar, es honrar, es respetar, es platicar, es recordar, todo eso es conmemorar. Y pues en esas conmemoraciones lo que tenemos que hacer es tener claro y tener presente que nosotros primero no somos nada sin Jesús. Así es. Y segundo, que todo lo que Jesús vivió y padeció fue por alguna razón. Entonces es importante que tomemos en cuenta que estas 6 comparecencias o 6 juicios de Jesús tuvieron una razón de ser. Vamos a también tratar de encontrar algún sentido práctico hoy en día. Eso es lo más importante, porque si no lo leemos nada más como si fuera historia. Exactamente. Y fíjate lo que acabas de mencionar, la Semana Santa como tal se empieza a celebrar hasta el 325 después de Cristo. O sea, hasta el primer Concilio Vaticano. Hasta el Concilio de Nicea. Luego mis hermanos católicos me dicen, es que la Iglesia Católica siempre ha estado. Le digo, no, mi hermano. Un poquito de historia a veces es bueno tenerla. Entonces, tenemos que partir de esto. Nuestras bases debe ser la Iglesia primitiva, que es lo que hacía. Esa es nuestra base. Y no vemos a la Iglesia primitiva celebrando la Semana Santa como tal. Celebraban Pascua y siguieron celebrando Pascua. No está mal, no estamos en contra que estas fechas nos sirvan para reflexionar. Porque al final de cuentas, cada año tenemos la oportunidad de hacer esta conmemoración de quien lo hizo por nosotros. Y si pueden celebrar Pascua como tal, no planeamos. Hace 2 años celebramos Pascua nosotros y fue una experiencia muy hermosa. Yo creo que a veces deberíamos de retomar las fiestas que Dios puso en la Biblia también, como que darles ese sentido. Pero bueno, estamos hablando de los juicios, no vayámonos por otro lado, porque con Fernando no se nos acaba el pico, decía mi mamá así cuando decía, no se te acaba el pico. Cuéntanos. Ahorita que te estaba escuchando, también nada más como un dato que es importante saber. En la Pascua se elegía a un cordero, se elegía al cordero perfecto que iba a ser inmolado, y entrabas y checan en el Google, chequen cómo era el plano de la ciudad de Jerusalén. Entraba ese cordero o esa oveja por la puerta de las ovejas. Era una puerta especial donde entraban. Y entraba el domingo, precisamente de Ramos, que nosotros le conocemos así tradicionalmente, dejaban que entrara y esa oveja iba directamente hacia el templo. Y en el templo tenían que inspeccionarla perfectamente. No podía tener un defecto. Y lo traigo a colación porque Jesús cumplió hasta eso. Sí. Entra por ese lado del camino, por ese camino, y es inspeccionado perfectamente en estos juicios. Y no se le halla defecto. Exacto. Entonces, qué increíble cómo hasta lo más mínimo Dios tiene detalle para que no nos quede duda. Pero fíjate, Pati, que a veces lo vemos como Jesús lo replicó. Y a mí me gusta pensarlo al revés. A ver, ¿cómo? Eran ensayos. Ok, sí. Lo que Jesús iba a hacer durante siglos, el pueblo judío lo ensayó sin saber que lo estaba ensayando. Sí. Para ellos era una práctica religiosa anual importante, muy importante. La Pascua era importante para ellos. Estaban Sigue siendo conmemorando importante. la libertad. Sí, claro. Entonces, viene Jesús y cumple la palabra. Por eso es que yo creo que por algo Jesús decía que él no venía a revocar la ley, venía a cumplir la ley. Cumplirla. Hubo leyes que quedaron revocadas, como la del sacrificio. Sí, porque exacto. al momento de él debió haber sido la última oveja sacrificada. Él debió haber sido la última. Porque su sacrificio fue perfecto, ya no es necesario seguir derramando sangre. Ni seguir repitiendo el sacrificio.
Ya, entonces ya está cumplido al 100%, pero este dato me pareció, a mí me conmovió cuando lo estudié y te voy a pasar un link de una maestra que tengo que he aprendido mucho con ella, pero es increíble cómo Jesús cumple hasta lo más mínimo y cómo lo que se hacía naturalmente se hace espiritualmente, y coincido contigo, Fernando. A veces pensamos ¿cuándo va a pasar esto? No, es cuándo se va a repetir, porque ya se hizo. Todo lo que la Biblia dice ya se hizo y nada más estamos esperando la repetición. Entonces ya Jesús vino por primera vez y estamos esperando una segunda venida. Amén. Así es. No sé cuánto tiempo tenemos, pero si no, vámonos con el primer juicio que encara a Jesús. Tenemos 3 minutos. Al menos lo mencionas, por favor. Sí, y traemos hasta las citas bíblicas. Sí, para que lo chequen. Para traerle a nuestros hermanos la documentación bíblica, para que también ustedes lo puedan, aprovechando estas. Mira, si tú estás escuchando este programa, que normalmente es de soluciones legales, y hemos en estas fechas tratado de darle un sentido bíblico, cómo Jesús se relacionó también de una u otra manera con las leyes, puedes tomar nota de estos versículos y a lo mejor más tarde que estés con la familia, con los amigos, platicar de esto. Claro. Que se nutran no solamente espiritualmente, sino también de conocimiento bíblico. Sí. Que bueno, al final de cuentas el conocimiento bíblico siempre termina nutriéndote espiritualmente, pero nutran el espíritu, nutran el intelecto y vayan tomando nota de algunos versículos. El primero lo encontramos y es breve, y este es fácil de tener presente. Juan 18, del 13 al 14. Es más, hasta como está cortito me voy a animar a leerlo. Por favor. Primero lo llevaron ante Anás, el suegro de Caifás, quien era el sumo sacerdote en ese momento. O sea, Caifás era el sumo sacerdote y su suegro era Anás. Ajá. Entonces lo llevan primero porque aunque Caifás es el sumo sacerdote, Anás es una autoridad moral para Caifás. Entonces, la manera de llegar a Caifás es pues por medio de luego el influyentismo. El primer acto del juicio de Jesús, tráfico de influencias. Caray, entonces esto no es nuevo, lo que vivimos hoy en día. Nepotismo. El nepotismo. Entonces lo llevan ante Anás. Ajá. Para persuadirlo que Anás lo mande con Caifás. Y luego si te pones a rascar un poquito, Caifás, creo que sí era Caifás. Caifás no era judío, o sea, no tenía que estar ahí. Y era una de las profecías que cuando iba a ser juzgado Jesús, iba a ser sacerdote a alguien que no era judío. Pero no les doy más datos porque yo ni siquiera lo entiendo todavía del todo. Estamos a un minuto. Eso es lo bonito de la palabra. Que siempre aprende uno. Yo tengo 10 años estudiando la palabra y no conozco ni el 10% para ti. No. Yo, cada vez que estudio algo, digo, ¿cuánto ignoro? Vámonos a la pausa. Después de ella seguimos hablando más acerca de los juicios contra Jesús. Y vamos a aprender cosas que nos van a impactar para nuestra vida diaria. Incluso yo creo que la primera manera de impactar o que podemos aprender es cómo responder ante un juicio, ante un señalamiento cuando no es correcto. Claro que sí. Así es. Vamos a escuchar me encanta. Gracias, soberana, Jesús, nuestro juez y rescate. Regresamos. Y estamos en Face. Estamos en Face, aquí seguimos. Les voy a buscar esto que les estoy diciendo. Si Caifás, no sé si era Anás. Anás era judío. Seguramente Caifás no, y por eso lo llevaron ante el suegro, porque el suegro sí era judío. Ajá. Pero uno de los dos no era Caifás judío. seguramente no era judío y se casó con judía. Y Anás, no dudo ni tantito que Anás quería poner a un sacerdote hijo suyo, pero no tenía. Pone al yerno. A veces era algo así. Vamos a ver, la gente de... Mentalidad de licenciado. La gente de Facebook que nos diga qué opinan ellos, qué creen. Ay, es que no lo encuentro. No, aquí está.
Meta no me da. Pero pónganse a investigar y pero si está una profecía, a ver, vamos a ver si nos da con la profecía de que el sacerdote del templo no iba a ser judío en tiempos de... Escuchan váyanse al radio aquellas personas. Aquí está. ¿Ya lo encontraste? Yo veo aquí que era sumo sacerdote, vivió durante el reinado de Augusto y Claudio, fue y condenó a Jesús a muerte. Contemporáneo de Jesús, ejerció el cargo durante 18 años. Ok, dice en Génesis 49:10, esto es una profecía. Dice, profecía de Jacob, el centro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga aquel quien pertenece a quien obedecerán. No, pero espérate, este no es, espérate, profecía que refiere a la... Ay, no, este no es, perdón. Sí, ya, aquí estamos, Fernando y yo tenemos como un espíritu de investigación, así de que, ok, nos dicen algo, vamos a investigar si esto es verdad. Pero si alguien sabe, manifiéstese y quítenos esa ignorancia. Estamos de regreso, amigos, qué bueno que continúan con nosotros. Y bueno, estamos en esta tarde, Jueves Santo, hablando acerca de los juicios contra Jesús. Y vemos que hubo un primer juicio y en ese nos quedamos. El juicio donde capturan a Jesús en el huerto de Getsemaní y a la primera autoridad religiosa que lo llevan es a Anás. Debemos de recordar, esto nos lo platicabas hace 8 días, Fernando, que hubo 2 clases de juicios contra Jesús. Un juicio religioso y después de ello hay un juicio civil o un juicio romano. Y esto es, también trae ahí una enseñanza, ¿no? O sea, una enseñanza de que hay cosas que son, que le corresponden al ámbito religioso y hay cosas que nosotros como creyentes nos ajustamos a nuestras autoridades y a esos lineamientos que tienen siempre y cuando, bueno, esto ahora no contradigan a lo que dice la palabra de Dios, pero la palabra de Dios nos insta a respetar, a honrar y a bendecir, orar por nuestras autoridades. Y aquí vemos cómo Jesús es llevado es llevado a Anás para ser interrogado. Fernando está pero metido. No encuentro. Ahorita lo vamos a seguir buscando. Y luego, pues, entonces ya... ¿Qué pasa ahí con Anás? Envía a Jesús ante Caifás. Y esto ya lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 26, versículos 57 al 58, pues nada más 57 y 58. Luego de que la gente que había arrestado a Jesús lo llevó a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Ajá. Mientras tanto, el 58 no, nada más el 57. Okay. El sumo, donde habían reunido los maestros. Entonces, si te fijas, ante Anás, para mí es como comparecencia. Ante Caifás, primero es una comparecencia y luego ya va a ser presentado ante el Sanedrín, o ante el concilio, o ante el consejo, o ante... nada más que aquí lo curioso, algo que debemos de entender. Lo que pasa es que para entender a veces un poco la Biblia hay que saber un poco de historia judía. Es que es muy bueno es saber. Complicado
tener buenas referencias, más porque lo correcto lo encontramos en hebreo o en arameo y pues... Pero ya hay muchas, muchos que están, ya los han traducido, hay muchos maestros, te digo, te voy a pasar al menos 2 ligas de maestros que sigo, que con ellos veo como raíces hebreas, entonces me dan como un panorama cuando entiendes cuál era la situación política, cuáles eran los usos y costumbres de la época, cuáles eran las maneras en que se manejaban las cosas, entiendes y te abren la perspectiva increíblemente. Y curiosamente el Sanedrín, que es el tercer, o el concilio, que es el tercer juicio de Jesús, su tercer comparecencia, su tercer juicio, es ante una autoridad legislativa. El concilio no juzga, el concilio regula. Ajá. El Sanedrín tenía la función de regular, de establecer las leyes. Sí. Las leyes religiosas. Religiosas, exactamente. No podían poner las leyes mercantes, o las leyes civiles, o las leyes, porque eso estaban bajo la autoridad romana. Quien decidía cívicamente, políticamente, geográficamente, económicamente, cómo ocurrían las cosas, era el Imperio Romano. Ajá, pero vemos aquí como el juicio contra Caifás, bueno, que Caifás lo preside, vemos cómo se llaman a personas para que puedan declarar en contra de Jesús, pero mentiras, o sea, cosas que no eran ciertas y encuentran que se contradicen en su mismo juicio que ellos están preparando, por eso no es tan bueno, más bien no es que no sea tan bueno, no es bueno que se tenga todo el poder, porque si vas a ser juez y parte, pues las cosas se van a complicar y eso hay una enseñanza para estos tiempos aquí en México, pero ¿cómo mandan a y que...? Mira, y como los testigos se habían contradecido o no habían sido suficientes y dice la palabra que no tenían el peso necesario para poder condenar a Jesús, luego gritan, ¿para qué necesitamos otros testigos? Ya lo escuchamos nosotros mismos oírlo decir. Ajá. Cuando le preguntan que si era el Hijo de Dios. Y Jesús contestaba, ustedes dicen que lo soy. Ajá. Entonces, ustedes dicen que lo soy, y ya lo dijo. Sí, ajá. Ya lo dijo Y llegan 2 testigos en que dicen, no, nosotros lo oímos, y eso sí lo había dicho Jesús, que el templo iba a ser destruido, cosa que pasó, el templo físico, pero dijo, yo lo restauraré en 3 días, pero él se refería a su templo, a su como cuerpo. Como cuando le dijo a Pilato, sí, claro. Mi reino no es de este mundo. Exacto. Entonces, él iba a restaurarse espiritualmente y lo cumplió. Y lo cumplió a cabalidad. El Espíritu Santo lo levantó al tercer día. Ajá. Pasó 3 días y 3 noches. Sí, pasó 3 días y 3 noches bueno, en estricto sentido pasó 3 noches y 3 días. Sí, claro. O sea, Jesús cumplió todo. Y quizá esto va a ser un poquito, no polémico, pero queremos que lo investiguen. Porque luego salen hasta suspicacias, porque de decir, bueno, Jesús dijo de su boca que la única prueba que iba a darles de que iba a resucitar era el de Jonás, que Jonás pasó, la prueba de Jonás. Ajá, que pasó 3 días dentro del gran pez. No dice la Biblia que sea la ballena, pero bueno, pues nosotros conocemos que una ballena es bastante grande. Pero aunque yo sí creo que es una ballena. Nada más que nunca he investigado si los tiempos de Jesús o en los tiempos de Jonás, ajá, a las ballenas les decían el gran pez. ¿Quién sabe? Eso no yo tampoco no lo sé. Ajá, pero ese año precisamente de cuando Jesús es enjuiciado y crucificado, se celebraba, o sea, en la Pascua se celebraba, coincidía con el Shabbat. El calendario judío no se medía como nosotros, lunes, martes, miércoles, o sea, sino es un calendario lunar. Entonces, ese año hubo 2 Shabbat, 2 sábados. El Shabbat alto que le llaman, que es de la Pascua, y el Shabbat de la semana. Entonces, por eso a veces no nos dan y por eso los las judíos fechas así. corre su semana de domingo a sábado. Ajá. Para los judíos el domingo es el primer día de la semana. Así es.
Y aunque el calendario, ¿cómo se llama nuestro calendario? ¿Gregoriano? Gregoriano. Y aunque el calendario gregoriano corre de lunes a domingo, tú ves un calendario gregoriano y el primer día de la semana es domingo. Siempre vas a ver el domingo hasta la izquierda y el sábado hasta la derecha. Sí. Entonces, el primer día de la semana es el domingo. Yo los domingos en la iglesia les digo, este es el primer día de la semana. El lunes es el primer día laboral para Exacto. nosotros. Mira. Entonces, los judíos, su semana corría de domingo a sábado. Domingo era día hábil para ellos. Sí, claro, el Shabbat era el día de descanso. Y el día de descanso era... De hecho, empieza el viernes, que a sería el las, viernes, ¿qué? a las 6 6 de la tarde, cuando se pone Sí. el sol, hasta el sábado a las 6 de la Oye, tarde. qué tramposillos, se echaban día y medio de descanso. No, porque son 24 horas, amigo. No, ¿y qué? ¿Y el sábado en la noche se iban a trabajar? Sí, ya poder trabajar. Ya Pero no poder se iban a hacer- trabajar, se iban hasta el domingo, Pati. Bueno, pues, Terminó el descanso, cuando empieza el descanso. sí, claro. Muy bien. Muy bien por ellos. No, y ahí hay una enseñanza. Bueno, al final de cuentas descansaban día y medio, como muchos en México descansan, bueno, muchos descansan un día o ninguno. O ninguno. Hay algunos que no. Pero fíjate cómo la medicina, ay, yo me estoy yendo por otros temas. Hay un estudio que acabo de descubrir que la medicina corrobora que el cuerpo necesita un día de descanso para regenerarse. Eso es un error, Pati. Tus células. Eso está mal. ¿Por qué? Yo necesito 3. Ah, ok, peleate con la medicina. Son 4, para mí deberían de ser 2 de trabajo, 2 de descanso, 2 de trabajo y 2 de descanso. Bueno, pero la medicina dice que necesitamos un día para regenerar nuestros tejidos, nuestros órganos, nuestras células. Qué maravilloso es Y cuando la medicina y la ciencia Lo dice ya desde antes. descubre. Que lo que dijo Dios es verdad. Bueno, Pati, tenemos que dormir una tercera parte de nuestra vida. Así es. Tendríamos que dormir una tercera parte de nuestra vida. Así como tenemos que descansar un día completo después de 6 trabajados, la verdad es que, bueno, es que conmigo también se cumple lo que dice Jesús. ¿Quién de ustedes no le da de beber a su güey Sí. en Shabbat? Ajá, que luego terminaron adorando el día. Ajá. Eso es lo que Jesús señaló, o sea, está bien que descansen, está bien que es el día que se reúnan para estar en congregación, escuchar la palabra de Dios, para estar en la familia y todo eso, pero terminaron dándole tanto peso y tanta importancia al sábado por sí, y por eso es que dice, el Shabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para el Shabbat. Bueno, vámonos a la pausa. Aquí vamos con un solo juicio y tenemos 5. Ah, no es cierto, ya llevamos 3. Ya llevamos 2 y medio. 2 y medio, ok. Vamos a escuchar Jesús resucitó de Conquistando Fronteras. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Vamos a la pausa. Vamos para. Hay una canción que me gusta mucho. A ver si De la hecho, de tenemos. todas mis canciones, Ajá. mi canción favorita para los amigos de Facebook, vayan a buscarla. Y quien la compuso ya se congrega con nosotros en Río. Ah, Él ok. formaba parte de Conquistando Fronteras y ya tiene un par de años que está acá con nosotros. Ah, ok. Se llama Mike Reyes. Ahí, ¿cómo se llama? La canción se llama Cordero y León. Ah. Sí, la tenemos. Sí la tenemos. ¿Puede ser la tercera? Cordero y León Ah, sí, la vimos el otro día. La vimos el otro día, sí. es sí, la una pusiste. obra de arte esa canción. Me encanta. Ah, ok. Es que tenemos que recordar, esta semana estamos recordando que Jesús vino como cordero, Sí. el sacrificio propicio, pero estamos esperando porque va a regresar. Bueno, la tengo con New Wayne, Evan Craft, Cordero y León. No, esa es otra. Ah, ok. Ese Cordero y León es otra canción. Se llama igual el título, pero es otra. Ah, ok. Pero es el mismo cordero y león. Pero es el mismo Cordero y León. Sí. Sí. Bueno, este es otro New Wayne, no sé quién pero es Cordero y León, Son los que tenemos. Está el de Getsemaní. De Banda Conquistando Fronteras. Bueno, es de Mike Reyes, pero la grabó con ellos. Ajá. Y el día que yo conocí a Mike Reyes, le Ajá. dije, Mike, ¿sabes lo mucho que ayudó en mi proceso esa canción?
es mi favorita, toda la vida la tengo en la mente. Ajá. Y me dice, ¿y sabías, Fernando, que cuando la compuse no la querían grabar? Me dijeron, no, esa canción no. Me dice, ¿Qué dice? ¿Te acuerdas algo de la letra? Es como narrar un poquito la dualidad de nuestro Dios, Ajá. que cómo es el cordero apacible, callado, amoroso, misericordioso, Sí, pero al sí. mismo tiempo tiene toda la fuerza del león. Así es. Y es que en esa canción yo como que terminé de entender todo lo que es nuestro Dios. O sea, es bueno, es amable, es amoroso, Pero es es tierno, juicio. es callado, está dispuesto a morir por nosotros, pero también es un león rugiente Sí. que tiene toda autoridad, que va a juzgar, que va... Y es muy difícil concebir algo Sí, así. o sea, como que las dos empaten, ¿no? Exactamente. Porque Y parecieran ese es nuestro como Salvador. contrarios, sí. Y a veces necesitamos del cordero, pero a veces también necesitamos Sí. del león. Ok, ya estamos Sí. regresando. Ay, con Fernando se nos va platicando. Ahí estamos, ya se escuchó intro. Estamos de regreso, amigos. Qué bueno que continúan con nosotros. Sean bienvenidas. Y siempre lo digo, anoche me quedé pensando acerca de que siempre digo a la media, sean bienvenidos aquellos que nos acaban de sintonizar, pero es darles también, reiterarles que aquí es un espacio seguro para ustedes, un espacio que queremos que sea edificante para sus vidas, un espacio que queremos que espiritualmente, no nada más en la cuestión legal que regularmente tratamos todos los jueves, sino que también puedan encontrar esta parte de que Dios es un Dios de justicia, Dios es un abogado también, lo tocamos hace 2 semanas creo, pero vamos a seguir tocando cuando Dios dice que Dios es nuestro abogado. Y bueno, pero hoy estamos viendo los juicios contra Jesús y hemos visto que primero, después de ser aprendido, fue llevado ante Anás. Anás lo manda a Caifás. Caifás, con toda la serie de testigos falsos que tenían, no lo hallan culpable, no hay manera, aunque él dice, ¿quién fue? ¿Anás o Caifás el que dice, es mejor que un solo hombre? Caifás, muera, que mueran muchos. Esto lo dijo, tú lo platicaste hace rato como muy chistoso. ¿Cómo dice? Que lloren en mi casa, que lloren que lloren en mi casa, que lloren en la tuya. Sí, es que decíamos, bueno, lo que dice Caifás, esto lo dijimos fuera del aire antes del programa. Sí, también para que nuestros amigos de estábamos Facebook platicando. no digan los amigos de Facebook, no es ¿A cierto. qué horas lo dijeron? No, antes de empezar a programa, grabar, sí. decíamos, Caifás dijo, es más, se los voy a leer literalmente cómo está la palabra de Dios. Aquí venimos preparados con las citas bíblicas. Está Juan 18, sí. Caifás era el que había dicho a los otros líderes judíos, es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Ajá. Entonces, y yo te decía, Pati, ¿es cierto? Sí. O sea, es cierto lo que decía Caifás, nada más que Caifás no lo dijo en un sentido de Jesús tiene que morir y derrotar al pecado en la cruz por su pueblo amado. No, o sea, que Caifás, un sentido espiritual no lo estaba diciendo. Caifás lo que estaba diciendo es de que lloren en nuestras casas, a que lloren en la suya, que lloren en la suya. Así es. Así, eso o sea, el espíritu de Caifás era erróneo, pero dijo una verdad. Entonces, aquí no lo encuentran culpable, no se contradicen sus testigos falsos que ellos mismos estaban llamando y que seguramente les estaban pagando. Y arman, ahora sí que la arman más grande y dicen, vamos ante el concilio. Mateo 27, 1 y 2. Ajá. Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes y ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutarían a Jesús. Sí. Luego lo ataron. Ahora, no lo terminan. Caifás dice que es culpable de blasfemia, por lo que ya escucharon todos que dijo, pero lo único que dijo fue, ustedes dicen. Sí, claro. Y entonces todos dicen, ¿ya lo escucharon? Sí, es culpable. ¿Es blasfemia? Ajá. Para ellos ella es blasfemia. Pues claro, no podían ver las señales del Mesías. Aunque se supondría, Fernando, que si alguien tenía que conocer la palabra, las profecías, eran ellos, y ellos sabían que era el Mesías, pero no querían dejar
su hueso, perdón por la expresión tan popular, no querían dejar sus beneficios que tenían al estar en el dirigiendo las cuestiones religiosas. Tú dijiste ahorita algo muy cierto, amaban más el día Sí, que realmente lo que significaba el exactamente. Shabbat. Terminaron postrándose ante el día. Sí. Así hay gente que se termina postrando ante la bendición. Sí. Luego podríamos hablar de eso. Yo en la historia de Gedeón veo que el Señor elimina 9,700 soldados que se postran ante la bendición. Ujú. Que están ante el río, van a Sí. beber agua y le dice el Señor, los que la tomen con las manos y la laman como perros, esos son todo lo que implicaba estar todavía atento de que no viniera un ataque. Ajá. Y tomar el agua y estar atento contra 9,700 que se fueron de boca contra la bendición. Y Como perritos. o sea, para poder tomar agua del Sí. río, se tenían que arrodillar y el Señor me mostraba una visión. Se arrodillan ante la bendición, no se arrodillan ante mí. Wow. Y eso pasaba con los fariseos. Claro. Se arrodillaban ante el sábado, no ante el Dios que creó el sábado. O abrazaron la institución, o sea, esto es mío, todo lo que me da, todo. Es como si todo amaras más el título que te llevó tu Claro. hijo que a tu hijo. Cierto. Es como si amaras más el carro que te compró tu esposo que a tu esposo. Porque ellos veían, y están las profecías que decían cómo Jesús fue cumpliendo una Sí. por una las profecías, sabían que él era el Mesías, sabían que era el Hijo de Dios, pero tuvieron temor de perder Pero sus beneficios. Yo creo que aún sabiendo, tenían el conocimiento pero el corazón incorrecto. Ah, sí, claro. Porque aún sabiendo, teniendo el corazón correcto, uno se rinde ante Jesús. Ujú. ¿Cuántas veces nosotros, y esto es una invitación al público, cuántas veces nosotros no queremos hacer las cosas a nuestra santa voluntad y terminamos Claro. reconociendo y sabiendo que haciéndolo como Él dice es la manera correcta? Pero cuando está uno, y la Biblia lo dice, cuando uno quiere permanecer en la necedad, un necio no escucha, un necio no ve todos los elementos, todas las bases que hay que, quizá estás equivocado. Cuando estás amachado en lo que tú dices, no tiene, o sea, te niegas a esa posibilidad. Por eso es que también la soberbia, dice el Señor que es el único pecado que no perdona, no porque no pueda perdonarlo, porque el soberbio no reconoce que necesita Sí. arrepentirse. Sí. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Bueno, lo que pasa Eso es que el que blasfema contra el Espíritu Santo es porque no conoce al Espíritu Santo y nunca lo conocerá. Y eso es, después platicamos de eso. ¿De qué pecó ¿Qué? Satanás para ser expulsado? Vamos a los juicios, ándale. Ay, este hombre no saben cómo me hace pensar. Ok, entonces Y lo llega ya llevan ante al Poncio concilio. Pilato, que Entonces, sería ya, ahí terminan los juicios religiosos, Ajá. lo encuentran culpable, se la inventaron. Ok, si lo traemos al contexto de ahora, es como querer, a la iglesia que vayan, hay una falta, un agravio que se considera y piensas que tu institución religiosa tiene que darle solución. Quizá todas las instituciones religiosas tienen unas reglas, tienen unas normativa que pueden tener alguna sanción, pero interna, vamos, o sea, se les quita algún beneficio, se quita del puesto, no sé, ¿no? Que pudiera, se cesa por un tiempo. Me encanta cuando nuestros hermanos en iglesias utilizan el término está en disciplina. Ajá. Bueno, eso es otro tema, que no vamos. Pero, ¿saben qué? Algo que sí es cierto, Dios disciplina. Él reprende al que ama. Ese es mi punto. Que tienes Sí. que estarte nalgueando a Sí, la claro. oveja cuando Y el padre, menos exhibiendo. él va a ser el encargado. Sí, claro. Nosotros tenemos que ser un reflejo de él. Él no nos... A ver, a ti nadie te juzgó y tú sí te pones a juzgar. Mira, Pati, desde el programa anterior te lo quería comentar. Ok. Muchos amigos, conocidos, allegados, miembros de Proyecto Gedeón, líderes políticos, sociales en San Luis Potosí me dijeron, postúlate para juez, Fernando. Ajá. O sea, si esto va a ser por medio de elección, postúlate. Ay, Tú sí sí. serías un buen juez. Y yo no quise participar por muchas razones. Uno, tengo bien clara mi visión. Tengo bien claro a lo que el Señor me llamó
a este mundo y no fue a ser juez. Ajá. Si el Señor me hubiera llamado a ser juez, no tendría un despacho. Desde un principio hubiera iniciado una carrera judicial. Claro. Aunque ahorita eso no serviría de nada porque No. va por votación. Pero, O sea, pero yo hubiera trabajado de manera distinta. ajá. Y ya de último, porque en últimos meses fue así de, Fernando, te apoyamos, lánzate, que esto, que el otro. Yo en una sencilla reflexión conmigo mismo decía, la posición de juez no es sencilla. No debe Es ser. muy difícil ser justo. Somos humanos. Nos equivocamos, tenemos emociones. Mi respeto para los jueces que luchan todos los días por ser jueces de verdad. Muchos no merecen ni mi respeto ni... Ajá. Bueno, merecen mi respeto únicamente porque están en una posición de autoridad, pero son los corruptos buenos para nada. Y las resoluciones me lo respaldan, o sea, lo hablo con conocimiento de causa, pero ponerte en esa posición es muy difícil. Y yo decía, yo no puedo ser juzgador porque yo merecía ser juzgado y fui perdonado. Pero por otra parte, qué bueno que podamos tener jueces que tengan temor de Dios y porque si no les estamos dejando al contrario. Y a lo todo. mejor algún día el Señor me llama y a lo mejor algún día me da el Señor las capacidades. Uh-huh. Y no sé, o sea, yo a donde el Señor siempre me diga que vaya, pero es muy difícil ponerte en esa posición. Bueno, estos hombres anhelaban estar en esas posiciones, Ajá. anhelaban estar ahí, juzgar. El Sanedrín era un ente legislativo y se pusieron a juzgar. ¿No dice la palabra de Dios que cuidado con aquel que pretende hacerse maestro de muchos? Sí. Es peligroso quererte hacer maestro de muchos. Y ahí va la reflexión también para nuestros amigos de iglesias que nos están escuchando, que aman más la posición y el crecimiento de su iglesia, aman más el estatus y el reconocimiento social que lo que Dios les mandó a hacer. Tu cara me lo dice todo, Pati. Sí. Hoy, en el corte anterior dijiste, ay, nos vamos por un lado y nos vamos por otro, lo que estábamos hablando, pues no siempre le decimos al Señor que nos use y que nos guíe durante el programa. Entonces, sí. Y eso tiene que ver para todas las iglesias, Sí, y para, sí, claro. para todas las creencias y para todo. Cuando entendamos que es a pastorear, un pastor cuida, un pastor... Para ser un pastor tienes que ser un padre de familia. Uh-huh. Yo llego a mi casa y yo no quiero que mi familia me aplauda. No quiero que mi familia me dé las gracias por todo, se inclinan ante mí. Bueno, y si lo esperas, te vas a frustrar. Padre amoroso que nos traes el pan, gracias por... No, yo no quiero eso, yo quiero un abrazo de mis hijas. Sí, claro. Yo quiero un beso de mi esposa. Y es más, pues la Biblia dice que aquellos que aspiren a ser obispos, pastores o dirigentes, tienen que estar casados, tener una sola esposa, estar su hogar bien, porque aquel que no domina primero o no gobierna bien su casa, ¿cómo va a andar gobernando todo lo Entonces, demás? hay gente que está amando más el reconocimiento de sus hijos y el aplauso de sus hijos que el verdadero amor y respeto de ellos. Tenemos 3 juicios que platicar en un solo bloque. Vámonos Lo a vamos la a pausa. lograr, Pati, en el nombre de Amén. Jesús. Ok, vamos a escuchar Cordero y León, pero de New Wine. Vamos a escucharlo. Regresamos. Estamos fuera. Ay, La don que Fernando. Lo que te digo yo dice, Cordero sacrificado en la cruz por amor. O sea, la parte toral de la letra del Ajá. coro es Cordero sacrificado en la cruz por amor. Ajá. León resucitado, te has coronado y gobiernas. Ok. Aleluya, aleluya, aleluya. La vamos a buscar. Es buenísima. Ajá. Y esa de Evan Craft también es buena, pero no es la misma. Ah, ok. Y esta de New Wine no la ubico. No sé si alcanza. Ahí sí, Sí, se está sí se oye. escuchando. Así es, así es. Bueno, pues tenemos 3 juicios romanos. Bueno, lo bueno es que el primer juicio, lo bueno es que los 2 primeros juicios, Pilato lo recibe, es Galileo, lo manda para Ajá. Herodes. Herodes quiere hacer un circo, no lo Sí. logra, lo regresa. Eso nos lo echamos O sea, así. No, a mí siempre me ha causado en Herodes. Sí, Herodes es el que le dice no. No es cierto, no fue Herodes. O sea, Herodes quiere eso, el circo, o sea, hace un milagro, o sea, como que quiere el show privado. Sí. Y es lo que te decía el otro ¿Habrá día. caído en cuenta en algún momento Herodes que ese Jesús era el que andaba buscando para matar?
habrá caído en cuenta en vida. Ya en su juicio ya cayó en cuenta. A la historia, ¿cómo muere Herodes? ¿Herodes es el que muere agusanado? La historia lo dice, no la Biblia, la historia. A ver, vamos a decirle aquí. ¿Cómo muere Herodes? Sí. Insuficiencia cardíaca y renal. Dice, murió debido a una enfermedad grave fue gangrena Fournier. Que dan los genitales. Ajá. Y engendra gusanos. Gusanos. Sí, Se dice. le agusanaron allá Sí. los blanquillos. Seguramente y era esto una lo enfermedad dice. de transmisión sexual porque eran promiscuos. Ajá. Era se va, de hecho, deja de ser el rey esto lo dice la historia. Se retira a una casa como que tiene en el campo, una cosa así. La esposa lo deja, que era su cuñada, Herodina, y muere lleno de gusanos. Dice la historia que murió el 4 antes de Cristo. Ok, es que nuestro calendario gregoriano tiene un desfase, es como de 7 años. Bueno, son de esas cosas que a veces uno averigua. Bueno, y el gregoriano, el 0, ahorita te pregunto. Oh, sí. O acabando el programa. Ok, estamos de regreso, amigos, y bueno, estamos con los juicios contra Jesús. Hemos visto 3 juicios que se hicieron en el ámbito religioso. No lo encuentran culpable, y además no pueden condenarlo aquello que ellos desde el principio querían, que fuera muerto, porque recordemos que aunque sí mataban a algunas personas, pero Roma no se los tenía permitidos, porque él era el que veía el ámbito de las penas penales. Entonces ellos querían desde el principio que fuera muerto, por eso es que lo llevan al juicio civil, al juicio romano. Y muere de una manera que no era práctica judía. Exacto, porque la práctica judía era lapidar. Lapidar. Ajá, y si alguien tenía experiencia y eran creativos, y hasta la fecha en lo que es la tortura, era Roma. Oye, pero aún muriendo de forma romana se cumplen profecías. Claro. Dios, o sea, no se equivoca todo. Pero vamos a los para juicios, los que amigo, estamos en por Cristo, favor. todos nos es para bien. Así es. Lucas 23:6, la primera comparecencia delante de Pilato. Ajá. A ver, les narro al público en general cómo se dan estos 3 juicios. Sí, por favor. Y luego desmenuzamos lo más que se pueda. Sí. Primero, ya lo suelta la autoridad religiosa, lo manda ante la autoridad judicial, lo recibe Pilato. Pilato, en base a lo que hemos platicado y estudiado, yo creo que Pilato era un hombre de buen corazón, Ajá. pero falto de carácter. Sí. Y además amaba su puesto. Amaba el puesto. Entonces, él una y otra vez encontró inocente a Jesús. Su esposa lo previno, Sí. le dijo que tenía pesadillas sobre la situación, que era un hombre inocente, que no le hiciera nada, y Pilato buscó la manera de zafarse. Porque sí lo buscó. Sí, lo buscó. Lo primero que hace es lo envía a Herodes. Ajá. Entonces dice, ¿Es busca una Galileo? cuestión, y esto es algo que pasa, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí. Ajá, sí. Luego presentamos juicios en contra del aborto, y los jueces dicen, no, esto no es mi cuestión, esto es de un juez penal, porque habla del Código Penal, y se lo mandan al Código Penal, al juez penal, y luego el juez penal lo recibe y dice, no, tampoco es mío, porque me están reclamando una norma legislativa, eso es administrativo, y se lo mandan al juez administrativo. O sea, de Pilato a Herodes. Y el juez administrativo lo manda a otro tribunal, y ahí se trae la pelotita. Pilato toma a Jesús, es Galileo,
Entonces no me compete a mí. No, no es mi Se lo mando a Herodes. Prudencia, esa. Mi jurisdicción. Jurisdicción. Y de hecho la palabra la palabra Ajá. utiliza esa palabra. Ok. Porque Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes. Ajá. Él le pregunta, ¿eres Galileo? Cuando le dijeron que sí, Pilato lo mandó a Herodes, porque Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes. Y dio la casualidad de que se encontraba en Jerusalén en ese momento. Entonces, Herodes, ahí está la primera comparecencia, Pilato. Segunda comparecencia con Herodes. Esto lo encontramos en Lucas 23, a partir del versículo 8. Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús. Él estaba alegre. Hace 33 años lo quería matar. Sí, claro. Fue el... No, pero fue su papá. ¿El papá de Herodes? Ajá, sí. Fue el papá el que mandó. ¿Son diferentes Herodes? Sí. No sabía eso, Pati. Sí, Lo que pasa es que Herodes es el nombre genérico para el rey en ese momento. Es como el César. Había Bueno, Julio sí, César, este Herodes es Herodes Sí, Antipas. sí. Y el Herodes que trató de matar a el grande. Jesús. Creo que... bueno, tetrarca, y, o sea, sí, ahí, ajá. Y el otro no hijo sabía era Felipe. Ven, pero- como siempre aprendemos más de la palabra. Sí. Bueno, pero su sangre lo andaba buscando. Sí, claro. Porque había oído hablar de él y así había un tiempo que quería verlo para que le realizara un milagro. O sea, a ver. Me lo trajeron a que me lo haga el milagro. Haznos acá. magia, Jesús, aquí. Sí. Camina sobre el El agua, a ver, show. queremos ver. Eso es lo que pretendían. Multiplica el pan. Herodes le hizo una pregunta tras otra, pero Jesús se negó a contestar. Enmudeció ante sus trasquiladores, Sí. dice la palabra de Dios. Dice Isaías 53. Pero Jesús se negó a contestar. Mientras tanto, los principales sacerdotes Ahí y los los tiene. maestros de la ley religiosa se quedaban ahí gritando acusaciones. Entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y lo ridiculizaron. Finalmente le pusieron un manto real y se lo enviaron de regreso a Pilato. Termina la segunda comparecencia, no ha concluido el juicio político, lo mandan delante de Pilato. Herodes y Pilato, quienes habían sido enemigos anteriormente, Ajá. ese día se hicieron amigos. Fíjate. Unidos por una causa injusta y demoníaca, se hicieron amigos. Oye, simplemente el Sanedrín y Pilato, el Sanedrín y Herodes estaban en pugna. Sí, siempre. Pero Había pues, un celo. Sí, claro. Había un celo. Los religiosos celaban no poder tener autoridad política. Sí, claro. Y los políticos celaban el no tener autoridad religiosa, lo que concluye en la culminación de la formación de la Iglesia Católica en el 325 después de Cristo, donde la autoridad romana une en una única autoridad Con Constantino. la parte religiosa con la parte política y se asume como el primer papa sin creer en Cristo. Sí. Pero dijo la nana Goya, esa es otra historia. Sí, claro. Ok, vamos al último juicio, al juicio que nuevamente lo regresan a Pilato. Entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los principales líderes religiosos junto con el pueblo y anunció su veredicto. Me trajeron a este hombre, fíjate, hay un principio general del derecho que dice que nadie puede contradecir su propia sentencia. Ajá. O sea, si tú dices no, es no, y solamente otra autoridad puede venir a cambiártelo. Ok. Eso lo dicen las leyes actuales. Pilato emite un veredicto. Me dicen que lo acusan de encabezar una revuelta y detenidamente lo he examinado respecto a en presencia de ustedes y lo encuentro inocente. El primer veredicto de Pilato fue inocente. Sí, claro. Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. O sea, no soy el único romano que cree. Ahora, entendamos que cada una de las autoridades tenía una preocupación. ¿Sí? Fíjate lo que dice Pilato. Me lo han acusado de encabezar una revuelta. Los fariseos, ¿qué les preocupaba? No les preocupaba la revuelta política. No, Les preocupaba la revuelta religiosa. claro. Perder su puesto de autoridad. Claro. En el nicho que estuviera, en el área que estuviera, pero no querían perder su cachito de poder. A los romanos no les importaba la cuestión religiosa. No, porque tenían esa libertad del pueblo de seguir sus usos y costumbres, sus Entonces prácticas. a ellos les llevan la acusación de que se ha dicho rey de los judíos, porque el rey de Sí, los ahí judíos era un rey romano. Entonces a él no le dicen, se dice el Mesías, dice que va a reconstruir el templo. A él lo acusan de una revuelta sociopolítica. Sí, claro. Y Jesús, cuando le preguntan en cuanto a esa revuelta sociopolítica, no dice no,
pero dice, este no es mi reino. Mi reino no es Mi reino no es de aquí. este mundo. No. Mi jurisdicción es universal, no terrenal. Tú no sabes, pero yo también soy dueño de esto. Claro. Pero yo no estoy preocupado por esto, porque esto yo lo creé. ¿A ti también te cree? Imagínate Jesús pensando eso, Sí, ¿no? claro. Bueno, Pero obviamente que no lo podían entender. así que lo haré azotar. Fíjate, todavía como tratando de Sí. mitigar el ardor del pueblo. O sea, querían sangre, les doy un poco de sangre. Exactamente. Lo haré azotar y después lo pondré en libertad. Es que no había causa ni para azotarlo. ¿No? Pilato el tibio. Ujú. Pilato el tibio. O sea, ni siquiera era para decir, es inocente, lo pongo en libertad. Tan, Pero tan. tratando como de conciliar, bueno, quieren que sufra, quieren que tengan un escarmiento, les doy el Y escarmiento. así pasa a veces actualmente. Nuestros Claro. gobernantes prefieren el pan y circo antes que la justicia. Ay, amigo, ¿qué te digo? Pero bueno, Un gran sigamos. clamor surgió de la multitud y la gente gritaba, mátalo y suéltanos a Barrabás. Me salto la parte de Barrabás. Ajá. Pilato discutió con ellos porque quería poner en libertad a Jesús. Quería poner Él en- quería. Es que, mi amor, yo te quería ser fiel, pero no le fuiste fiel, compadre. Mi amor, yo te quería honrar, pero no lo honraste, comadre. Ajá, Las intenciones no cuentan. así es. Las acciones son las que arrasan. De buenas intenciones está lleno el infierno, decía mi mamá. Crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez insistió Pilato. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y lo soltaré. Primero dice que es inocente, después dice que es inocente pero que lo va a azotar. Ajá. Por tercera vez, aquí coincide con su segundo veredicto, pero es un veredicto diferente al principal. Es inocente pero se los voy a azotar y ya. La turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a muerte a Jesús. ¿Qué juez puede sentenciar a muerte a un inocente? Un juez corrupto, un juez indeciso, un juez que le preocupaba más su propia vida que el Claro. pueblo tan enardecido lo matara a él en ese momento por no cumplir. Ahora, y no era el pueblo. Con saduceos, fariseos, religiosos, sacerdotes, tenían más que suficiente para poder hacer el ruido necesario. Un domingo antes estaban aclamando a Jesús como el rey de los judíos. Así. Los judíos. Esas mismas bocas estaban diciendo aleluya, hosana, hosana. Entonces, dice la palabra de Dios que los líderes religiosos alentaban a la gente a que pidieran la crucifixión. Por ignorante perece mi pueblo. Ciertamente. Oye, Fer, no hemos hablado del despacho en esta ocasión, pero creo que vamos bien porque lo que intentamos que nuestro público, más que conocer que hay un grupo de abogados buenos y aquí en San Luis Potosí un despacho bueno, conozcan al mejor abogado. Claro. Conozcan a aquel que derramó su sangre por injustamente, o sea, fue acusado injustamente, pero todo esto tenía un propósito, Sí. un propósito perfecto que se cumplió por ti, por mí, por todos. O sea, el sacrificio es universal, pero el aceptarlo es personal. Y eso es lo que queremos. Yo soy un fiel creyente que todo lo que padeció Jesús fue para liberarnos de eso. Sí, claro. Y la Biblia inclusive pone ejemplos muy concretos. Pero la semana pasada te decía, la palabra no dice que Jesús fue coronado con espinas para sanar enfermedades mentales, pero yo lo creo. Sí, claro. Veo una conexión directa. Y sí dice que Él vivió en pobreza para que nosotros viviéramos en riqueza y que Él recibió el castigo para que nosotros fuéramos perdonados. La semana pasada yo llegaba a la conclusión, después de ver cómo sufrió todos estos juicios injustos, fue injustamente llamado a comparecer, fue injustamente aprendido, fue injustamente llevado ante Anás, injustamente llevado ante Caifás, injustamente llevado ante la autoridad romana y perdió todos los juicios que de fondo de derecho tuvo que haber ganado. Y la semana pasada yo decía, con lo que quiero concluir hoy, Jesús el justo vivió juicios injustos para que tú seas libre de juicios injustos, pero esa libertad no se obtiene en el tribunal del hombre, se obtiene en el tribunal de Dios. Acércate a Dios, clama a Dios, pídele a Dios, abre tus labios, Él es el juez de jueces y el Señor de señores, no te dejará y no te abandonará.
al huérfano, a la viuda, al pobre, al mendigo, al pobre de espíritu. El Señor está queriendo rescatarnos. Acércate con confianza a Él. Seguimos el próximo jueves. Claro que hablando. sí, con todo gusto. Amigos, el tiempo ya, incluso ya nos salimos del tiempo. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, David, mi esposito que está ahí en controles. Gracias a Basti también, que es parte de de toda esta producción. Soy su amiga Pati Jiménez. Les recuerdo que tenemos una cita por la noche en Frecuencia con Jesús, pero sigan toda la programación. Aquí seguimos transmitiendo los programas todos los días. Hasta la próxima. Pero estamos todavía con nuestros Face. amigos. Okay. Estamos en el ¿qué día? No sé qué día les dije un término que estos millennials no lo conocen. Nos dan cuerda y dijeron, ¿cuerda de qué? ¿Qué es eso? No saben ni lo que es un trompo, ni lo que es un yoyo. O un reloj cuando se le daba cuerda. Un reloj. Entonces, aquí con Fer nos Yo en dan casa de cuerda. mis papás teníamos un cucú. Ay, qué Y al padre. cucú se le daba cuerda todos los días. En casa de mi tía Chucha tenía un cucú, Y me ese encantaba. cucú lo compró mi papá en Rotterdam. Bueno, tenía dos. Él fue en 1996 a Alemania Ajá. y en Rotemburgo compró un cucú. Ah, Se ok. lo trajo, manual, artesanal, o sea, Ajá. de artesanos alemanes, padre. de allá de, ¿cómo se llama? De los, no sé cómo se llaman los montes de la frontera. Pues han de ser los Alpes suizos, Ajá. que pasan también por Alemania, Polonia, todo eso. Bueno, en el 2007, 11 años después, yo voy a Alemania Ah, ok. y le traigo, bueno, con mi hermano Ajá. y mi hermana, y le traemos a mi mamá otro cucú de la misma zona, Ay. muy parecido y muy bonito. Son relojes ¿Y dónde quedaron? hermosos. Están en casa de mis papás. Ah, ok. Y como son artesanales y hay que darle cierto mantenimiento, los dos ya dejaron de funcionar. Cada uno funcionó como unos 10 años. Ok, pero pues a veces hasta como ornamentos son bonitos. Muy bonitos. Oh. Ahora, dejan de funcionar porque se complica el mecanismo, pero puedes tú darle cuerdita tantito, ponerle la hora y sale el cucú. Ok, bueno, pues nos despedimos de nuestros amigos. El próximo jueves vamos a continuar con temas que tienen que ver con esto. Vámonos a comer ya.